Ya recibimos en nuestros micrófonos de Huancavelica 830M al señor ingeniero Sí, al titular de del ANE presidente. Cacao Sí, señor. vamos a estar al, Francisco Miranda, el ingeniero Francisco sí, al Miranda. ingeniero Francisco Miranda, presidente de ANE Cacao. Buenos días, bienvenido, ingeniero. A los tiempos vamos a hablar aquí de lo que nos gusta. Nos gusta que el Ecuador produzca. Nos gusta que el Ecuador tenga mucho, sus ciudadanos o conciudadanos tengan al alcance lo mejor. Y uno de los productos que en el mundo existen y son de mucha demanda es el cacao. El cacao elaborado de distintas formas. Imagínense ustedes que el cacao sirve para hacer los cosméticos, por ejemplo, ¿no? Buenos días, bienvenido, ingeniero. Muy buenos días, don Clever. Muchísimas gracias por la invitación para compartir sobre este lindo producto en su espacio radial. Ingeniero Miranda, cuéntenos un poquito la evolución, y yo diría fluctuación, porque en estos, yo voy a atreverme a decir, en estos 15 años últimos, el cacao, la producción y sus precios de comercialización han sido fluctuantes. En un momento dado el cacao estuvo perfecto en un año y luego de 2 años bajó. Y todas estas cosas, estas fluctuaciones, ¿a qué se debe, por ejemplo, ingeniero Miranda? El cacao es comercializado en las bolsas de productos de Nueva York y Londres. El precio mundial se basa alrededor de estos. Estas de aquí, bajo muchísima especulación de mercado, utilizan los factores de mercado libre, la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay un crecimiento sostenido en el consumo, los precios suben. Cuando los ofertantes subimos nuestra producción de manera más de la que puede recibir el mercado, el precio baja. Y bajo esto, pues muchos factores especulativos que suponen también subidas y bajadas. Indudablemente que se cotizan, los precios se cotizan en las bolsas, ¿no? Pero lamentablemente el Ecuador no tiene incidencia ahí. Y eso lo sabemos. Nosotros somos un productor parcial, pongámoslo así, frente a los países africanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, nosotros tenemos que vivir y procurar que el sector crezca. Usted, en su presidencia y en su conocimiento, ¿cuál ha sido para usted el crecimiento notable de la producción cacaotera a pesar de? Bueno, tenemos que entender cómo lo ve el productor, porque este crecimiento, recordemos que el Ecuador en 1999 llegó a exportar 46.000 toneladas y estamos proyectando para este 2021 arriba de 370.000 toneladas exportadas. Es un crecimiento no por incentivo del gobierno, sino a pesar de la intervención estatal. Eh, el pequeño productor ha visto en el cacao una alternativa para los cultivos alimenticios, para los cultivos exportables que tenían como opción antes, como la palma aceitera, que ya no es una opción, un refugio para guardar sus activos, que si bien ha tenido una fluctuación importante durante estos 10 años, con pisos de precio de $70 y menos y techos de peso de arriba de $160 por quintal en mercado interno, este piso de 70, $80 para el productor es bastante atractivo cuando lo vemos en los comparativos con productos como limón, maíz, arroz, que tienen pisos ínfimos comparativo a sus techos. Ustedes tuvieron en el gobierno anterior un representante y de ministro, me refiero a Iván Otaneda. En ese orden, yo no digo que Iván es el que tenía que resolver, ¿no? No, no, así no es. Es una política de Estado siempre la que se necesita en distintos sectores en el país. Pero
Yo creo que el cacao como producto sí ha ganado espacio desde el punto de vista de la producción ya con valor agregado, ¿o estoy equivocado? Definitivamente, pero no a la par con el crecimiento tan acelerado de las exportaciones ecuatorianas en grano. Eh, Como le comentaba, este crecimiento desenfrenado que no ha terminado. La expectativa es que ya en Ecuador están sembradas las hectáreas para llegar a una producción arriba de las 500.000 toneladas para el año 2025 y aspiramos, si las condiciones se dan de manera correcta, superar el 1.000.000 de toneladas antes de terminar esta década. 1.000.000 de toneladas se traduce a más de 2.500 millones de dólares de ingresos para la economía ecuatoriana, cuando hoy, en el 2021, aspiramos a estar por arriba de los 1.000 millones por primera vez en nuestra historia. Si es que los gobiernos anteriores hicieron mal o hicieron bien, nos es de poco menester. El ministro Iván, querido amigo de nuestra casa en Anecacao, hizo un trabajo con las manos atadas, con presupuestos muy limitados y es muy difícil avanzar en la comercialización, que es lo que le correspondía a él. Bueno, hablemos del presente entonces. ¿Cómo ha afectado a la producción y comercialización cacaotera esta coyuntura producto de la pandemia en cuanto a la logística? Le cuento, estamos viviendo una tormenta perfecta en malestar de los productores y exportadores ecuatorianos. Se sumó una una subida de producción africana, llevando el precio de bolsa de Nueva York de alrededor de 2.650 dólares la tonelada a hoy, donde está, que es 2.300 y pico de dólares la tonelada. El diferencial del Ecuador, que es el premio o descuento con el que Ecuador entrega las bolsas por este desgraciado costo logístico tan severo, le ha generado un castigo al grano ecuatoriano hoy de casi 400 dólares por tonelada. Esto por estos factores tan nefastos que son fuera de nuestra cadena. Y por último, los exportadores que teníamos contrato, que teníamos ubicación de producto para entregar afuera en estos meses, hemos visto cómo aquellos contratos de entrega no han sido cubiertos por las navieras o por los compradores, quienes por estos costos logísticos tan altos prefieren esperar a recibir su producto más adelante, acumulándose producto en las bodegas de muchos de los exportadores semana a semana, esperando de evacuar toda esta línea de productos que tenemos para poder responder al productor y seguir comprando. Estamos terminando, creo yo, en las próximas semanas el pico de cosecha de este 2021, con muchísimo producto acumulado, con muchísimo temor, porque el cacao es un producto muy apetecible para los pillos, con seguridades grandísimas para cuidarnos y la vida de nuestros colaboradores, porque no podemos poner el producto en barco. Y muchos exportadores han optado, al tener su supply de dinero, su uso de dinero completamente copado en inventario, en cerrar puertas o atender parcialmente a productores. Esto se ha traducido en precios durísimos para los productores, niveles de precio que yo no he visto nunca en mi vida, llegando a productores en zonas por debajo de 70 dólares, que yo no pensé verlo, y ellos, productores, viéndonos a nosotros exportadores como los malos, cuando hoy estamos atados de manos con nuestro dinero amarrados en inventario sin poder evacuar nuestros inventarios en exportación. Y no es que está tapada la cadena logística, está lenta la misma. Entonces tenemos un flujo de salida que está por debajo de lo que el sector necesita. Esperamos, una vez termine este impacto navideño, donde se prefieren otras cargas que baje un poco el impacto de la salida de mango y un poco de la salida de otros productos que
que los espacios comiencen a abrirse y se normalice un poco mejor la logística para poder atender de mejor manera a los productores. Estamos dialogando aquí en Huancavelica 830M con el ingeniero Francisco Miranda. Él es el presidente de ANE Cacao acá en el Ecuador. Ingeniero Miranda, solo para beneficio de la audiencia de Huancavelica 830M, ¿cuánto le cuesta al productor de cacao una tonelada? Y dependiendo también, entiendo yo, de la categoría, de la, ¿cómo le denominan ahí técnicamente? ¿De qué tipo de cacao? Bueno, tenemos que entender que en el Ecuador hay dos modelos productivos bastante diferentes el uno del otro. El modelo agroindustrial, que son las haciendas grandes que tienen objetivos de arriba de 2 toneladas por hectárea, con mucha tecnología, mucha mano de obra, que ellos tienen costos productivos por hectárea de arriba de 70 y casi $80 por quintal. Esto de ahí con los precios actuales es nefasto y no tienen cómo sostener su negocio. Pero volteamos a ver lo que es la gran mayoría, más del 90% del grano del Ecuador, tienen un modelo agroproductivo familiar de un entorno más pequeño, donde el cacao no tiene estas expectativas productivas tan altas. Quizás pueden aspirar a tener 1 tonelada o un poco más por hectárea, y ellos, al cuidar su plantación de manera más rudimentaria, con elementos más básicos de manejo y de fertilización, tienen una expectativa de costos por alrededor de los $40-50 por quintal, quienes aún pueden sobrevivir con estos precios malísimos estamos viviendo ahora, pero vemos todos la expectativa de que los mismos reboten dentro de las próximas semanas o meses. 7 de la mañana, 25 minutos. Y por último, ingeniero Miranda, ¿en qué sitios, en qué sectores del país o en qué regiones está la mayor afluencia de la industria del cacao? Porque yo conozco, por ejemplo, en Calceta, en la universidad ahí tecnológica que hay, ahí están los holandeses, me parece, y produciendo ahí ya con valor agregado. Conocemos de una marca que se ha hecho ya fuera del país un espacio como Pacari, que está produciendo el cacao de diversas formas ya industrializado. ¿Cómo estamos en ese orden, ingeniero Miranda? Hay una tendencia transformativa fantástica liderada por Pacari en los últimos 10 años. Cuando hace 10 años volteábamos a ver qué oferta tenía el Ecuador, era básicamente solo grano o chocolate de muy mala calidad, muy de confitería para niños, era lo que existía en Ecuador hace 10, 15 años. Con el advenimiento de la inversión de estos chocolateros quiteños, ellos han entrado como punta de lanza para el chocolate en los mercados internacionales, ayudándonos a posicionarnos como ya una alternativa gourmet para los consumidores del primer mundo. Y atrás de ellos pues venimos muchos, llegando a los mismos destinos, diferenciándonos con empaque, con sostenibilidad, con sabor, aprendiendo cómo dominar estos mercados tan difíciles con tanta historia de las marcas disponibles, y se va generando poco a poco más fortaleza en el sector chocolatero. La pandemia del COVID les golpeó durísimo porque la falta de acceso de trabajo en ferias a ellos les golpeó de manera muy dura, pues los consumidores se reprimieron a seguir consumiendo chocolate, pero ya no experimentando con marcas nuevas, porque para probar, para comer hay que probar, y como no había acceso a las tiendas, sino compras virtuales, muchas de estas bajaron. Esperamos y aspiramos que estos esfuerzos tan bonitos que da la cadena ecuatoriana en cacao continúen. Y le cuento, don Clever, no es solo el chocolate el que está saliendo del Ecuador. Usted mencionaba cosméticos. Hoy el Ecuador está liderando en el mundo el consumo de pulpa de cacao. Recordemos que el cacao es una fruta
de la cual la pepa fermentamos y secamos y hacemos chocolate, pero la pulpa, el jugo de cacao, está siendo exportado hoy a todo el mundo por diversas compañías del Ecuador. Una innovación ecuatoriana está llegando poco a poco al mundo. Sí, qué buena cosa. 7:28, mi compañero el licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta, que yo entiendo no se ha comido jamás una pepa de cacao así extraída de la mata. Ah, qué riquísimo. Licenciado, usted. Gracias, economista. ¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto saludarlo. Y bueno, también hacer una complementación, porque hoy tenemos en vigencia una reforma tributaria y dentro de ese texto pues hay aumento de impuestos, hay también incentivos para nuevas inversiones y demás. Desde Anecacao, ¿qué lectura tienen sobre lo que ha entrado en vigencia ante la falta de votos para aprobar o negar ese texto presentado por el Ejecutivo? Nefasto, un golpe durísimo en la clase empresarial que intenta recuperar sus utilidades, que intenta crecer, que intenta buscar normalidad. La normalidad continúa siendo 14 años después más impuestos para suplir un hueco sin fondo, un hueco en la arena, y quieren llenarlo de agua de impuestos todos los años. Es muy difícil hablar de incentivar inversión extranjera cuando el estatus del Estado cambia todos los años, el estatus tributario. Uno no sabe en qué se enfrenta porque comienza a recibir impuestos hacia atrás sobre lo que ya ganó o dejó de ganar. ¿Cómo se puede alinear inversiones? ¿Cómo se puede alinear contrataciones? ¿Cómo se puede alinear creer en este país cuando la respuesta única del Estado, llámese de la tendencia política que sea, es solamente extiende la mano y dame más? Y en la parte puntual de las contribuciones extraordinarias, tanto para patrimonios individuales, conyugales, así como los patrimonios empresariales, en el primer caso hay una tasa del 1% para los patrimonios individuales que lleguen hasta el 1.190.000. Esa tasa sube al 1.5% si supera el 1.200.000. Lo propio para los patrimonios conyugales superiores a 2 millones de dólares. Y en el caso de las empresas cuyos patrimonios superen los 5 millones, la tasa sería del 0.8%. Para los empresarios que estén dentro de ese margen, la contribución debe de ser por 2 años. Para los patrimonios individuales y conyugales solamente 1 año. Esto también incide en sectores como el suyo, que están golpeados por la caída del precio a nivel internacional, por lo que usted explicaba sucede en África. Voy a usar una analogía media dura, pero nos han pegado un patazo, ya sabe dónde. El sector agrícola, agroindustrial del Ecuador acumula tierras para generar negocios. Es como se ha crecido todos los insumos grandes del Ecuador. Uno necesita tener estos hectareajes grandes para ser competitivo en la escala global. El Ecuador lo ha sabido manejar de manera fantástica, siendo los principales líderes en producción por hectárea en banano, pitahaya, cacao, camarón. Lo que nos ponen delante somos número 1. Pero para esta acumulación de tierras utilizan ahí sí el mensaje del agricultor, cuando les conviene, y cuando no, pues son nefastos empresarios y hay que quitarles. Muchas de estas tierras están en desuso, mucho del sector agrícola tiene todavía hectareajes disponibles para poder trabajar, que son activos valorizados arriba del $1.000.000, y le llaman contribución extraordinaria cuando es como el 7º año sin cesar que siguen poniendo una contribución extraordinaria. Desde la época del terremoto comenzamos con el chiste de las extraordinarias, entonces ya extraordinarias no tienen nada, son más habituales que los impuestos mismos. Estoy muy preocupado yo por la afectación de inversión agrícola, que es la que tiene que salir adelante a este país. La inversión agroindustrial es una inversión a largo plazo. Cuando yo siembro un árbol de cacao, espero comer de eso por 40 años. Y yo no puedo hacerlo pensando que en qué escenario tributario voy a vivir en 1 año, no hablemos en 10 ni en 20. Ahora, dentro de esas expectativas también está el anuncio que hiciera en su momento el presidente Guillermo Lasso sobre
el desmontaje progresivo del impuesto a la salida de divisas, y es algo que le interesa mucho al sector exportador por la naturaleza de su actividad. Pero eso por ahora está en una especie de pausa normativa, ya que, como sabemos, ese tributo genera un poco más de 1.200 millones de dólares al erario nacional, a las arcas fiscales. ¿Cree usted que hay que girar la mirada hacia allá en lugar de aplicar nuevos impuestos o ampliar la tributación a través del impuesto a la renta, que es lo que técnicamente está en vigencia, ¿no? Hay muchas personas que antes podían aplicar la deducción integral de los gastos personales, incluso para evitar el pago de ese impuesto, en función de los umbrales que están en la tabla. ¿Cree usted que finalmente el ISD debe de ser contemplado de manera inmediata? Definitivamente, sería uno de los pocos alivios que podríamos tener como sector exportador. Nosotros importamos materia prima para producir, llámese cartón para los bananeros, llámese fertilizantes para los agricultores, sacos para nosotros los exportadores, y pagamos un sobrecosto inminente por este ISD. Que sea, deberían desmontarlo en ciertos temas exportadores si no lo quieren desmontar para los consumos habituales del resto, para darnos alguna herramienta para ser competitivos. Porque nuestra problemática es cuando nosotros hablamos de competitividad. Yo no compito con mi productor local, yo compito con el productor africano de Filipinas, de Costa de Marfil, de Madagascar, de Perú, de Colombia, y cuando ellos no tienen o tienen incentivos distintos a los nuestros o no tienen impuestos como los nuestros, nos van ganando espacio y no son recuperables. Pues con mucho orgullo salen las cifras a final de año y todos se dan golpes de pecho, pero cada vez lo afectan más y esto de aquí no hay dónde hacerlo para reemplazarlo. Los mercados internacionales pagan lo que pagan, nos guste o no nos guste, y nosotros cuando nos tiran impuestos tenemos que salir en la cadena a quitárselo a los productores. Están generando pobreza para enriquecer más los gastos públicos. No es justo para el Ecuador. El ingeniero Francisco Miranda, presidente de ANECACAO, está en Contrapunto, economista. Agradeciéndole, ingeniero Miranda, y que, bueno, digamos, de aspirar a que se mejoren las cosas, ¿no? Nada más que nos queda eso, aspirar, seguir trabajando, seguir luchando y proponiendo siempre mejores ideas, mejores propuestas para beneficio no solamente de un sector, sino para todo el país. Le mando un abrazo y que le vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. A ustedes y a sus escuchas, coman chocolate oscuro, le hacen bien a la cadena cacautera ecuatoriana y le va a hacer muy bien a su salud también. Bueno, saludos yo y gracias por el espacio. le cuento, ingeniero, que yo le doy al chocolate orgánico. Pacari. Chocolate orgánico, taza de chocolate ahí, muy buena. Hay que consumir lo nuestro. Bien a la salud. Hay que consumir lo nuestro. Así es. Fuerte abrazo. Chao. Saludos, adiós. Bien.